Bueno, pues hoy iniciamos con la última unidad, ¿verdad? Desgraciadamente no lo vamos a ver con la profundidad que me gustaría debido al tiempo, pero sí se van a tocar los temas. Hoy vamos a empezar a ver lo que son circuitos de orden 2. Un circuito de orden 2, muchachos, es un circuito en el cual se tienen dos elementos de almacenaje de energía de forma tal que no se pueden simplificar. Entonces, para resolverlo, queda una ecuación diferencial de orden 2. La fórmula que nosotros miramos de, por ejemplo, voltaje del capacitor igual a BC de 0 más BC de infinito menos BC de 0 por ahí a la menos T sobre tau, o corriente de inductor, que en forma similar no aplica acá, porque ahora tenemos dos elementos. Esa fórmula aplica exclusivamente cuando se tiene un solo elemento de almacenaje de energía y cuando se tiene una entrada constante. Se tienen que combinar ambas situaciones. Si no se dan ambas situaciones, entonces no aplica esa fórmula. Ahora, muchachos, para demostrar lo que es un circuito de orden 2, también tenemos que aprender a encontrar las condiciones iniciales, ¿verdad? Y las condiciones iniciales hay que trabajar un poco cada circuito, ¿verdad? No es simplemente plantearlo o verlo fácil como se pone a veces en los circuitos de orden 1. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos un circuito como esto. Una fuente de voltaje, vamos a asumir que es una fuente de voltaje constante. Una resistencia R1, inductancia L, una resistencia R2, un capacitor C. ¿Qué sucedería con ese circuito? Imagínense que el circuito ha estado conectado un montón de tiempo. ¿Cómo encontrarían las condiciones iniciales? ¿Cómo harían para encontrar las condiciones iniciales, muchachos? Se terminaron de despertar hoy, muchachos, que les consulto y no contestan. ¿Cómo se comporta el inductor cuando está cargado? Está bueno. El inductor cuando está cargado, recuerden que ya lo vimos, pucha, pasamos estudiando eso durante prácticamente 3 capítulos del libro, ¿verdad? Cuando un inductor se carga, se comporta como cortocircuito.
Entonces, si yo tengo este circuito, es más, para que ustedes le agarren sentido, le vamos a dar valores. En este ejemplo, esto va a valer 12 voltios, R1, 4, R2, 2, esto vale 4 ohmios, 2 ohmios, L igual a 0.25 henrios y C igual a 0.1 faradios. Aquí tenemos dos cosas que encontrar, aunque de momento vamos a encontrar nada más la condición inicial. La corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Ahora, muchachos, nuevamente la pregunta. Un inductor cuando está cargado, ¿cómo se comporta? Un capacitor cuando está cargado, ¿cómo se comporta? Recuerden, cuando un inductor está frente a corriente directa y se carga, entonces se comporta como cortocircuito. Eso sí, ya lo hemos estado viendo. De hecho, hemos estado trabajando las 2 semanas anteriores en eso. Un inductor cargado se comporta como cortocircuito y un capacitor cargado se comporta como circuito abierto. Entonces, en este caso, en este ejemplo, no estamos encontrando la ecuación del inductor ni del capacitor. Estamos encontrando nada más la condición inicial. Si ha estado un montón de tiempo cargado, miren aquí, se cargaron totalmente. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje que esté aquí. Y el voltaje y la corriente del inductor va a ser la que está aquí. Por supuesto, van a ser de infinito, ¿verdad? Si yo tengo este circuito conectado, como les decía, un montón de tiempo, va a ser de infinito. Es más, le podemos agregar algo si lo quieren. Bueno, no podemos dejar así de entrada. Después vamos a hablar otra cosa. Entonces, en esas condiciones, muchachos, nosotros podemos encontrar cuánto vale la corriente del capacitor y cuánto vale el voltaje del inductor. Ve el voltaje del capacitor y la... Aquí vamos a ver. La corriente del inductor de infinito es la corriente que circula en este circuito. Miren, porque este es un corto. Si esta resistencia vale 4 ohmios, si esta resistencia vale 2 ohmios, entonces la corriente de inductor de infinito sería 12 voltios sobre 4 más 2 es igual a 12 voltios sobre 6 ohmios. Es igual a 2 amperios. En ese caso, digamos que esa sería una corriente de inductor de infinito. Ahora, viendo ese el caso, muchachos, ¿cuál sería el voltaje del capacitor de infinito? El voltaje es el voltaje en estas terminales. ¿Cuál es el voltaje equivalente en esas terminales? El voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Exactamente. Si este es un circuito abierto, entonces el voltaje que está aquí, miren, es el mismo voltaje que está ahí. Les recuerdo que en este momento ya el capacitor tiene un montón de tiempo de estar conectado a una fuente continua, entonces se cargó. Entonces el voltaje del capacitor de infinito es igual a 2 amperios, podemos poner, que es la corriente que circula por ahí, por 2 ohmios. Igual a 4 voltios. O podríamos decir que son 2
sobre 6 por 12, ¿verdad? Que a la larga es lo mismo. Un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hasta el momento no hemos planteado ninguna ecuación, solo estamos encontrando condiciones. Este circuito, sabemos que es un circuito de orden 2, porque tenemos un inductor y un capacitor que no se pueden reducir. Cuando ha estado un montón de tiempo cargado, entonces, porque está frente a un voltaje continuo, el inductor se comporta como cortocircuito y el capacitor se comporta como circuito abierto. Entonces ahí estoy determinando las condiciones iniciales. Ahora, muchachos, cuando nosotros tenemos un sistema de orden 2 y lo queremos resolver, ¿basta con las condiciones iniciales de los elementos o necesitamos algo más? Esta ya es una pregunta sobre todo del orden matemático, más que del orden de circuitos en este momento, pero ya van a ver por qué. Si ustedes están resolviendo una ecuación diferencial de orden 2, vamos a dejarla sencilla, como de esa forma que está ahí, ¿ve? Fíjense. Ahora, esa es una ecuación genérica. Si yo le estoy resolviendo, ¿qué datos necesito para resolverla? Ajá, muchachos. Cuando ustedes llevan una clase de ecuaciones, o si le están llevando ahorita, ¿cómo resuelven esas ecuaciones diferenciales? Laplace. Casi me escucho. Con Laplace. Con Laplace. Y cuando ustedes hacen la transformada de Laplace, ¿qué cosa les aparece ahí cuando transforman, por ejemplo, esto? Recuerden, para usar Laplace, si ustedes transforman, sí, calcular la ecuación ya hay tiempo, pero ¿qué necesitan? No solo necesitan, escucha muchachos, están medio dormidos todavía hoy, no solo necesitan... Inversa. No, ¿El qué dicen? o sea, en Laplace, pero no sé si estoy equivocado, creo la inversa. La inversa de Laplace es para encontrar la función en tiempo. Imagínense que la vamos a transformar en Laplace. Es más, la vamos a transformar ahorita. ¿Cuál sería la transformada de esta? Solo de esta derivada de orden 2. Dígamelo. Díctemela. Díctemela, muchachos. Ajá. Pónganme la forma de la ecuación, ¿cómo les quedaría? No sé si estoy mal, pero no sé si estoy mal, ingeniero, corríjame por favor. Es el cuadro.
Creo que no está el ingeniero. Ingeniero, Muchachos, tuvieron tiempo de revisar y pensar, la verdad. no sé si estoy mal. No sé si sería S al cuadrado Ajá. por L de F. Bueno, si en este caso Y de S, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, sí. Menos S por Y de 0 sería, no sé. Porque me sale F de 0. Aquí es precisamente por la razón por la que yo les estoy preguntando que recuerden. Allí, usted acaba de dar en el punto. Si esta solo fuera una ecuación de orden 1, como la que hemos estado haciendo, entonces solo necesita la condición inicial. Pero como es de orden 2, aquí es S por F' de 0, ¿se acuerda? O sea, la condición inicial de la derivada. De la primera derivada. Por eso es que les decía, ahí, por eso quería que lo resolvieran, para que cayeran en eso. En realidad, muchachos, cuando ustedes van aumentando el orden de la ecuación, van necesitando no solo las condiciones iniciales como estas que están acá, sino que van necesitando la condición de la derivada. Porque si no, no pueden resolver la ecuación diferencial. Entonces, uno tiene que sacar eso del sistema. Uno tiene que calcularlo. En este caso, el sistema es un circuito de orden 2. Entonces, ya saben ustedes que van a necesitar la ecuación, las condiciones iniciales de los elementos de 0, los que usted acaba de escribir, pero aquí iría así, mire, S por Y' de 0. Mire. ¿Verdad? Y después también viene la condición inicial. Entonces la parte, ingeniero, es que me sale SF de 0 y F' de 0. Aquí necesita ambas, ¿sí? ok. Entonces, usted se fija, no estoy seguro si es ese de Y', pero ustedes ahí revisarán más, no, tranquilo, toda la fórmula, pero sí necesitan la condición inicial, por lo menos una condición inicial de derivada. Y eso es más o menos lo que estamos tratando hoy. Básicamente es lo que estoy tratando de que les venga a su mente, porque ustedes ya saben esto, muchachos. Ya lo estudiaron, ya lo saben. Lo que estamos tratando es de aplicarlo en un circuito. Ahora, imagínense que en este circuito todavía no se les estoy pidiendo que lo resuelvan, solo estoy pidiendo que lo vean. Vengo yo y aquí, en vez de que el circuito tenga esa forma, tiene esta. Fíjense. Eso significa que el circuito ha estado conectado un montón de tiempo. Espérense, vamos a ver si lo ven bien de ahí, ¿verdad? Sí. Ha estado conectado un montón de tiempo de esta forma. Pero para el instante t igual a 0, este interruptor se abre. Entonces, recuerden, necesito que analicen también, no solo que pongan pura matemática. Significa que si ha estado conectado un montón de tiempo aquí, el circuito estuvo funcionando y se cargaron tanto el inductor como el capacitor, porque la entrada es constante. Y en el instante t igual a 0 menos, exactamente antes de que cambie el interruptor, tiene estas condiciones. Esta corriente, la que antes llamábamos corriente de infinito, es infinito para la condición previa, pero es 0 para la condición nueva. Entonces, como nosotros vamos a calcular a partir de t igual a 0, le vamos a decir
que ha estado tanto tiempo conectado que ya se cargaron los elementos. Entonces, esta hora va a ser IL de 0 menos y esta va a ser BC de 0 menos, miren. Ya estuvo conectado así. Ahora, ¿qué sucede? En el instante 0, ese interruptor se abre, lo que significa que desconecta la resistencia de 2 ohmios en el instante 0 más. Entonces, en el instante 0 más, el circuito que voy a tener ya no va a ser este. Vamos a anotar aquí las condiciones iniciales. IL de 0 menos es igual a 2 amperios. BC de 0 menos es igual a 4 voltios. Pero en el instante T igual a 0 más, el interruptor se abre, lo que significa que esta resistencia deja de estar aquí. O sea que el circuito que voy a tener va a tener siempre el capacitor. Bien. Va a tener siempre el inductor, pero ahora van a tener una carga previa. Aquí siempre está 0.25 henrios y aquí está 0.1 faradios. Ahora, cuando tengo este circuito, tengo estas condiciones iniciales. ¿Qué sucede cuando ha pasado suficiente tiempo? Vamos a ver si ustedes me lo pueden decir. Vamos a ver, muchachos, mírenlo ahí, díganme. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Este circuito que hizo ahorita es el modificado en T igual a 0 más, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Gracias. Analicen ese circuito. ¿Qué va a suceder con la corriente del inductor y con el voltaje del capacitor? Se cargan y se vuelven cortocircuito y circuito abierto. Ajá. Pero fíjense lo interesante. Ahí tiene toda la razón. ¿Cómo se comporta el inductor cuando se carga? Corto, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta el capacitor cuando se carga? Usted lo acaba de decir, circuito abierto. Perdón, voy a quitar esto. Pero ¿qué sucede? Miren. Aquí está IL y aquí está BC. Digamos que esa es cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Me puede decir a qué voltaje se carga el capacitor? Con solo verlo se sabe, ¿verdad? ¿A qué voltaje se carga el capacitor? No lo escuché, fíjese si dijeron, ¿no? ¿A qué voltaje se cargaría el capacitor en esas condiciones? 12 voltios. Exactamente. Se carga a 12 voltios porque al ser un circuito abierto y estar en serie acá, el voltaje es el mismo de la fuente, porque aquí no hay ninguna caída de tensión. Ahora, exactamente al voltaje de la fuente, en ese caso. Pero ¿a qué corriente se carga el inductor?
En un circuito, en esas condiciones, ¿cuánto vale la corriente? 0. 0. Entonces el inductor, su corriente de infinito es 0. Entonces, aquí es donde viene el análisis que ustedes tienen que hacer. Fíjense. En el circuito previo, cuando estaba esta resistencia y esta resistencia, en infinito, la corriente tiene un camino, tiene una ruta. Por lo tanto, este se carga a 2 amperios y este se carga a 4 voltios. Ahora, en el nuevo circuito, cuando el interruptor se abre, la corriente, cuando está expuesto a un voltaje DC, el capacitor se comporta como circuito abierto. Pero la corriente ya no tiene ruta, miren. Entonces la corriente es 0. Lo que significa, fíjense bien, que mientras la corriente aquí arranca de 0 más, aquí hay una condición inicial y la corriente se va yendo hacia 0. El capacitor arranca de una condición inicial y va hacia otra condición inicial. El capacitor arranca de 4 voltios y se va hasta 12 voltios. El inductor arranca de 2 amperios y se va a 0. Porque la forma del circuito me permite eso. Entonces, muchachos, en realidad no están haciendo erróneo su análisis. Yo sé que se ve complicado eso. Lo único es que simple y sencillamente uno se carga y el otro se descarga por la forma del circuito. Ahora bien, fíjense, si nosotros queremos encontrar otra condición para solucionar esa ecuación diferencial, ya tenemos las condiciones iniciales. Tenemos IL de 0 menos y BC de 0 menos. Pero necesitamos, si podemos encontrar la primera derivada del inductor y la primera derivada del capacitor. Entonces, tenemos que evaluar en diferentes instantes de tiempo. Podemos evaluar, por ejemplo, en el instante en el instante 0 más. En el instante 0 más sabemos que tenemos estas condiciones, miren. Lo que significa que aquí va a circular una corriente. Esa corriente es la corriente del inductor, pero también es la corriente del capacitor, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las condiciones iniciales. Voy a borrar de aquí las condiciones iniciales. Porque ya las estamos utilizando, ya sabemos cuáles son. Entonces, en el instante 0 más, fíjense bien, en ese instante, la corriente del inductor no puede variar de forma instantánea. Entonces, la corriente del inductor del instante 0 más es igual a la corriente del capacitor del instante 0 más. Porque están en serie. Y en un circuito en serie la corriente es la misma. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad? Como en un circuito en serie la corriente es la misma, pero solo es en ese instante, muchachos, que vamos a aplicar esto, porque en ese instante que conocemos sus valores. Eso aplica para todo, que en un circuito en serie la corriente es la misma, pero el valor lo conocemos para el instante 0. Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula para la corriente de un capacitor? Vamos a ver si me la dicen. Carga sobre tiempo. Casi no escucho, ¿sí? Para la corriente de un capacitor. ¿Sí? C igual a la derivada de B de T. La derivada debe ser con respecto al tiempo, ¿verdad? No, con respecto al tiempo. Miren. Y yo ya conozco la corriente del capacitor en el instante 0. ¿Cuánto vale? 2 amperios, porque es la misma del inductor.
Entonces, si yo conozco la corriente del capacitor en el instante cero, digo, bueno, entonces significa que la corriente del capacitor en el instante cero más, con respecto al tiempo, es igual a la corriente del capacitor en el instante cero más sobre el valor de la capacitancia. Por eso es que les digo, esta uno ya tiene que encontrarla. Y esta sale de las mismas ecuaciones. Entonces, fíjense. La corriente del capacitor en el instante cero más vale 2 amperios porque es la misma del inductor sobre el valor del capacitor. Vale 0.1 faradios. Entonces, 2 amperios sobre 0.1 faradios es dB con respecto a T, ¿verdad? O sea que vale 20 amperios sobre faradio, ¿verdad? O lo que es lo mismo. Derivada de voltaje con respecto al tiempo. O sea que son 20 voltios sobre segundo. O amperios sobre faradio. Cuando ustedes saquen las unidades les va a quedar eso. ¿Se fijaron ahora? ¿Entienden cómo saqué esa condición de derivada? Sí. Sí. Ahora, necesito otra condición de derivada. Una condición, con esa saqué, fíjense bien, la del voltaje del capacitor. Recuerden que la condición de derivada uno la saca normalmente sobre la condición que ya sea que guardan memoria. El capacitor guarda memoria en el voltaje. Entonces saco la derivada del voltaje. ¿El inductor en qué guarda memoria? Campo magnético. Exactamente. Y nosotros lo interpretamos como corriente, ¿verdad? Porque una vez que se activa, las partículas polarizadas por campo magnético se despolarizan haciendo circular una corriente. Entonces, necesito algo que me determine cómo encontrar la derivada de la corriente del inductor con respecto a cero. ¿Tienen copiado esto, muchachos? ¿Lo puedo borrar? Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué dato tenemos del inductor? Tenemos la corriente de cero, pero esa corriente ya me sirvió para encontrar la derivada del capacitor. Ahora fíjense bien del inductor. Sabemos que la corriente es la misma para todos. Entonces, ¿qué puedo encontrar? ¿O cómo puedo encontrar la corriente del inductor? Fíjense, ¿qué sucede si en el instante cero más yo sé que ahí hay ¿cómo decirles? Ahí hay un voltaje en el inductor. En el instante cero más, aquí tengo un voltaje en la resistencia, tengo aquí un voltaje en el inductor y tengo un voltaje en el capacitor. Nuevamente, les recuerdo, para T igual a 0 más. Si yo tiro una malla, me va a quedar que menos 12 voltios más el voltaje de la resistencia de 0 más el voltaje del inductor de 0 más el voltaje del capacitor de 0 más, es igual a 0. Fíjense. ¿Qué dato no conozco? El voltaje del inductor de 0 más, ¿verdad? Lo demás los conozco todos. Entonces planteo el voltaje del inductor de 0 más es igual, en el instante 0, este 12 voltios pasa positivo, es 12 voltios menos
¿Cuánto vale el voltaje de este resistor en 0 más? Vale la resistencia que vale 4 ohmios por la corriente del inductor de 0 más, porque la corriente es la misma para todos. Recuerden que esa corriente vale 2 amperios. ¿Y cuánto vale el voltaje del capacitor de 0 más? Ya sabemos que vale 4 voltios, ¿verdad? La condición inicial. Por eso esta ecuación me sirve en el instante 0 más, porque conozco todos los datos. Entonces, si yo despejo de aquí, 12 voltios menos 4 por 2 menos 4 es igual 4 por 2, 8 menos 4, 12. O sea, 12 menos 12. Me va a quedar 12 menos 12 igual a 0 voltios. Eso es, muchachos, el voltaje del inductor de 0 más. ¿Para qué me sirve? Porque ¿a qué es igual el voltaje en el inductor? A L por la diferencial de la corriente del inductor con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces yo de aquí puedo despejar D y L. Miren, D y L de 0 con respecto al tiempo es igual a BL de 0 más sobre L. Entonces me queda 0 sobre L igual a 0. Y ya encontré las condiciones de las derivadas, tanto del voltaje del inductor como de la corriente del capacitor. Miren. DBC con respecto al tiempo y DIL con respecto al tiempo. Repasen esto, muchachos. Es tremendamente importante. Los sistemas